Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Centro Sefarat Israel, que como saben es un consorcio público del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid. Yo voy a ser muy breve porque venimos a escucharlas a ellas, a hablar sobre ellos, pero no podíamos dejar de dar la bienvenida a nuestras tres invitadas de hoy que plantean este acto tan interesante y que me parece como una especie de fantasía para cualquier lector, ¿no? Que os hayáis inventado esta idea del diálogo imaginario entre Clarice Lispector y Mijaíl Sebastián. Yo os doy las gracias por estar aquí, pero también por la imaginación y por el entusiasmo de plantear una idea tan original y además tan sugerente para los lectores. Tenemos a Isabel Márquez, editora de Impedimenta, una editorial muy querida en esta casa, no solo por su catálogo editorial, que es extraordinario, sino por las personas que la componen, que además sois editores con tesón, con pasión, con amor al oficio, y habéis publicado este libro de Mijaíl Sebastián, que es de 1934. En realidad son dos libros en uno, tú lo vas a contar muy bien, son Desde hace 2000 años y Cómo me convertí en hooligan, que lo que cuenta es la experiencia ficcionalizada del propio Sebastián en la Bucarest de los años 30 y cómo el antisemitismo está empezando a pegar fuerte en Europa y anunciando lo que vendría después. Y por otro lado tenemos a Isabel Márquez, que nos va a... Tarancón, perdóname. Claro, las dos Isabeles y las dos Anas. Lo siento. Isabel Tarancón, tú vas a plantear esa cosa tan maravillosa que es el diálogo imaginario, ¿no? Así que yo creo, como lectora, sobre todo de Clarice Lispector, que sí hay un diálogo imaginario posible. Así que habéis fantaseado sobre algo que tiene un sentido y que tiene un rigor, porque los dos eran extraños en su lugar, ¿no? Y los dos escriben desde el extrañamiento. Entonces yo creo que eso es lo que se contarían el uno al otro si estuvieran frente a un vaso de whisky con hielo, que es como me los imagino. Y Ana Bolovici, muchísimas gracias, de Marón Conet, gracias por proponernos esta actividad, gracias por armarla, gracias por sentarlas aquí con tanto entusiasmo. Y nada, esta es tu casa, bienvenidas a las tres y que disfruten mucho de esta conversación imaginaria. Gracias, muchas gracias Ana, gracias a Centro Sefarat Israel por abrirnos las puertas a este primer encuentro. Bueno, hoy Marón Connect, que fue fundado por Eva, que está aquí, y por Iván, que no está aquí, hace unos años, y hoy es la primera vez que salimos del mundo virtual, de la página web, y hacemos algo en persona, y nos da mucho gusto. Además, este encuentro literario está en el marco de las Jornadas Europeas de Cultura Judía, que es un proyecto de la Asociación Europea para la promoción de la cultura judía, que el tema de este año es el pueblo del libro, que obviamente este tema nos encanta y es una de las cosas que nos motivaron para estar aquí hoy. Y aquí afuera también tenemos a José de la Buena Vida Librería, para quien quiera después adquirir alguno de los libros de los cuales vamos a hablar. Bueno, Isabel ya las ha presentado Ana, así que no hace falta que lo repita. Los escritores de los cuales vamos a hablar hoy, que los nombres que les dieron sus padres eran Yosef y Jaya, pero son más conocidos como Mijaíl Sebastián y Clarice Lispector. Y solo una cosita, que mi emoción por organizar este encuentro sobre Mijaíl Sebastián es más personal que profesional, porque Sebastián es reconocido a nivel internacional gracias al crítico literario e historiador Leon Volovich, también conocido como mi papá,
Él es el que publicó en los años 90 el diario de Sebastián, que Sebastián escribió un diario que él no pensaba publicar y estuvo oculto, enterrado en archivos hasta los años 90, y realmente eso es lo que sacó a Sebastián de Rumanía y que se convirtió en un escritor reconocido en todo el mundo. Y hoy vamos a empezar entonces con Isabel Márquez, que acaban de publicar en Impedimenta su libro desde hace 2000 años, así que... Pero primero cuéntanos un poco sobre Mijaíl Sebastián para los que no lo conocían. Vale. Vale. Bueno, yo quería empezar dando las gracias a las dos Anas y la otra Isabel por organizar todo esto y disculpándome porque me han puesto una cita médica muy cerca de este evento, entonces si de repente voy a intentar apurar todo lo posible y coger un taxi, pero si veis que me estoy yendo es porque ya voy tarde, ¿vale? Lo siento muchísimo. Intentaré también que mi intervención sea pues un poquito breve para poder también pues escuchar a Isabel y participar un poco de la conversación. Pero si en algún momento alguien quiere preguntarme algo concreto que me haya dejado, pues decidme. Porque me voy a dejar cosas, porque este señor no te lo terminas. Ubico un poco a la figura para el que no conozca. Mijaíl Sebastián, bueno, se llamaba, como ya hemos dicho, Josef Hester. Nació en 1907 en Braila y él estudió Derecho, pero muy pronto se dedicó a la literatura, perteneció a los círculos literarios intelectuales de su país, con autores de la talla pues, de Emil Chelly, de Emil Cioran y sobre todo su mentor, el que fue su mentor durante toda su vida, Nae Ionescu. En la figura de Nae Ionescu y en su relación con él, quería detenerme especialmente porque bueno, es uno de los grandes melones, ¿no?, que abre esta edición concreta de la obra, porque Nae Ionescu, aparte de ser el mentor de Mijaíl Sebastián y un reconocido filósofo que se especializaba sobre todo también en la política y en la economía, fue uno de los principales ideólogos antisemitas de Rumanía de la época y de la Guardia de Hierro. Y eso es algo que ahora mismo, desde esta perspectiva actual, cuesta muchísimo trabajo concebir. No solo fue su maestro al principio de su vida, sino que fue una figura importantísima en la vida de Mijaíl Sebastián siempre hasta su muerte. Y él lloró su muerte, él fue al cementerio cuando este hombre murió a llorarlo. Y yo, bueno, como quería hacer una presentación acorde al libro que hemos publicado y un poco ubicar a los futuros lectores, quería centrarme en esto y he pedido ayuda porque la necesitaba a Marian Ochoa Derive, que es la auténtica experta en este libro, la traductora del libro, que está empapadísima de todo el contexto que rodea tanto a Mijaíl Sebastián como a la cultura judía del siglo XX en Europa. Y ella me ha dicho una cosa interesante que voy a usar para la bio de esta pequeña bio que os hago de Sebastián, porque ella establece dos momentos diferentes en la vida de Mijaíl Sebastián y precisamente la frontera entre estos dos momentos es el prólogo que publicamos ahora por primera vez. Este prólogo básicamente se lo pidió Mijaíl Sebastián a su mentor una vez que había escrito desde hace 2000 años. Él le dijo: he escrito una novela judía, porque es una novela sobre un personaje muy autobiográfico que es judío rumano en los años 20 y bueno, y empieza a percibir y a notar todo como el auge del antisemitismo y cómo lleva a él ese conflicto interno de su identidad. Él le pide el prólogo a su maestro y en su momento eso no sé hasta qué punto parecía una buena idea, pero a él se lo pareció porque Nae Ionescu era un reputadísimo estudioso entre otras cosas, de la cultura hebrea. Pero Nae Ionescu también estaba virando hacia el antisemitismo desde hacía muchos años y procedió a hacer un prólogo, bueno, pues abiertamente antisemita, que Mijaíl Sebastián decidió publicar. O sea, él publicó este libro con el prólogo que le había escrito su maestro y ya está. Y eso evidentemente a muchísima gente no le gustó. A muchísima gente no le gustó el libro porque muchísima gente ya iba por el mismo camino que Nae Ionescu y a muchísima gente no le gustó el prólogo.
Y esto es en lo que se centra Marian como para definir estos dos momentos, ¿no? El momento antes del prólogo es todo este momento en el que Mihail Sebastián entra en los círculos de Naia Ionescu, tiene como toda esa influencia de sus ideas. Él era un personaje muy carismático, que fue un referente intelectual de muchísima gente en ese momento. Y bueno, muchas de las ideas de Mihail Sebastián que él manifiesta en varios artículos en la revista Kubantul, no sé pronunciarlo, perdón. Vale. De hecho, beben de estas ideas. Hay un libro que no está en español y que yo solo conozco gracias a Marian, de Marta Petreu, que se llama El diablo y su discípulo, y aquí se habla un poco sobre la relación entre Naia Ionescu y Mihail Sebastián, y ella ofrece una mirada un poco más crítica de este autor, pero que me parece también interesante compartir, porque efectivamente esta influencia marcó mucho su manera de pensar durante muchos años. Y, por ejemplo, explica su fascinación por el concepto de la revolución, esa idea del momento histórico, de lo inevitable, que eran ideas que utilizaron en realidad los ideólogos fascistas también en su momento, y que al propio Mihail Sebastián lo llevó, por ejemplo, a defender a figuras como Franco, porque lo consideraba como una manifestación de este momento revolucionario. ¿Qué pasa? Que el momento revolucionario, pues evidentemente en ese momento fue monopolizado por el antisemitismo y por el fascismo, y se nos fue de las manos y pasó lo que pasó. Y ahí es cuando llega el prólogo. Y a partir del prólogo, una vez que Mihail Sebastián ve qué prólogo le ha escrito su maestro y decide publicarlo, empieza un momento que es un poco, le viene impuesto a él en realidad, no es una identidad con la que él se sintiera especialmente cómodo antes. Él no reivindicaba su condición de judío, él no, incluso desde hace 2000 años, a pesar de que es un libro donde reflexiona con mucha profundidad sobre la experiencia judía, él siempre intenta distanciarse, pero a partir del prólogo y de lo que viene después, básicamente se convierte como en el foco de todas las miradas y se ve obligado a tomar conciencia de la situación política y de su situación personal y un poco de su identidad. Y este es el Mihail Sebastián que encontramos en los diarios, en realidad, que se escriben desde el 35 hasta el 44. Este libro se publica en el 34. Y ahí ya sí vemos un poco más esa figura del judío como víctima, pero como víctima consciente. Él se sabe víctima de la situación, que es una imagen que en este libro él resiente por completo. Él, por ejemplo, en la página 23 hay una frase que dice: si lloro estoy perdido, que lo representa muchísimo, esta actitud que tiene de no quiero. Hay otra cita, que voy a buscarla, está en la página 29, un segundito, aquí. Os la leo porque define mucho esta especie de rechazo que había en un primer momento. Dice: lo que más me aflige es la sensación de perder cada día la seguridad de mi soledad. Solidarizarme con Marcel Winder y Sapsa Yankelevich, descender la escalera de la compasión común, convertirme a la vez que ellos, al igual que ellos, en un individuo que se compadece y se consuela. Él está todo el rato buscando ser un individuo poco menos que puro, sin marcas de identidad de ningún tipo. Pero a partir del prólogo empezamos a ver a ese otro Mihail Sebastián que se sabe judío y se siente judío porque es lo que hay, porque ya no puede evitar esa situación. Esto sería por hablar un poco de la figura de Mihail Sebastián. Yo quiero hablar también de la obra, de por qué hemos publicado la obra y de por qué la hemos publicado de la forma que la hemos publicado, o sea, con el prólogo y con cómo me convertí en hooligan. Pero si queréis, o sea, ¿puedo parar la bio o puedo seguir como...? Yo sigo adelante, vale. Lo dicho, si luego hay alguna pregunta me decís, ¿vale? Porque tiene mucha relación con lo que estoy comentando del prólogo. La obra nosotros, desde hace 2000 años, llevábamos mucho tiempo queriendo publicarla.
Es un autor que, bueno, ya publicamos en su momento su primera obra, que se llama Mujeres. Efectivamente. Sí, pero está ahí fuera, lo tengo yo, lo tengo controlado, la tenéis ahí fuera en la mesa. Y bueno, Marian, que es nuestra gurú en este sentido, nos llevaba tiempo diciendo que este libro había que publicarlo y efectivamente tenía razón. Y bueno, pues por fin hemos conseguido cuadrarlo en el calendario y publicarlo. Pero sobre todo hemos decidido publicarlo con el prólogo de Nae Ionescu y con la respuesta de Mihail Sebastian a ese prólogo, que no es solo una respuesta a ese prólogo. ¿Cómo me convertí en hooligan? En origen era un libro aparte que él escribió cuando empezaron a lloverle todas estas críticas, tanto por parte de los antisemitas como por parte de los judíos, porque nadie estaba de acuerdo con lo que había hecho. Le había dado voz a un pensador antisemita que además estaba en ese momento, tenía muchísimo poder, iba y venía de la cárcel constantemente, pero no dejaba de tener muchísimo poder. Y bueno, y por otra parte era un libro profundamente judío que a los antisemitas pues evidentemente se le echaron encima. Y a mí me parece que, o sea, publicar el prólogo, aunque sea lo que es absolutamente esencial para entender la obra y para entenderlo a él. Porque la decisión de publicarlo fue suya. Y eso ya dice mucho de la época en la que se vivía y de la forma que tuvo el antisemitismo de imponerse en la sociedad de una forma que no era del todo obvia y que no estaba del todo claro lo que iba a pasar. O sea, el Holocausto era imprevisible. Y de hecho, Mihail Sebastian pues decidió publicar el prólogo y en su respuesta, en cómo me convertí en hooligan, responde tanto a unos como a otros. Y habla de, sobre todo, lo que se percibe, que también se percibe mucho desde hace 2000 años, es esa actitud de desconcierto, ¿no? Uno ve a un autor que no se espera que realmente la sociedad pudiera reaccionar así. Él no, de alguna forma, no se esperaba hasta qué punto podía llegar la violencia, hasta qué punto podía llegar el fanatismo, ¿no? Hasta qué punto se puede dejar de prestar atención a las palabras porque uno ya no ve nada, ya no entiende nada, ya solo lee lo que quiere leer. Y es precisamente ese desconcierto lo que me parece interesantísimo de esta obra. Y personalmente, esto ya es personal, pero a mí mi parte favorita de este libro es cómo me convertí en hooligan, porque precisamente ahí es donde ves al autor un poco perdiendo el control de la situación, pero aún así manteniéndolo, porque él, en su respuesta a todos los críticos que escribieron cosas terribles de su obra, mantiene mucho la compostura, un cierto sentido del humor, y sigue siendo esa especie de mesura que caracteriza al protagonista desde hace 2000 años y que debía de ser ya alguna cosa muy rara, porque ya cuando se publica esto es mediados de los años 30 y en ese momento ya la mesura se había perdido por completo. Y sin embargo él se mantiene ahí, él sigue sin entender y él sigue diciendo no puedo entender cómo os estáis poniendo así. Y se lo dice a todo el mundo. Y por otra parte, él responde al prólogo, y responde de forma muy dura al prólogo de Nae Ionescu, pero responde a las palabras del prólogo. Él en ningún momento ataca la figura de Nae Ionescu, y esto ya es muy debatible, si esto es bien o esto es mal, pero es curioso, al menos es curioso. Él en ningún momento ataca a su maestro y de hecho defiende frente a todos los que lo estaban criticando ya desde una posición completamente al paredón, él usa artículos anteriores que ha escrito Nae Ionescu para decir, pero es que mira, este hombre decía estas cosas, este hombre tenía estas... Él tiene un conocimiento, él sabe lo que está pasando, él comprende. O sea, yo no... O sea, este señor, yo no le he pedido un prólogo a un loco a propósito, yo tenía mis motivos. Y siempre... se mantiene como en esa posición y de esa burra no lo bajan y es bastante gracioso, dentro de que es una situación muy trágica,
pero me parece muy bonito esa forma de apelar todo el rato al sentido común, de responder pues cuando, por ejemplo, una de las críticas era un señor que abiertamente no había entendido una ironía y él pone una nota al pie diciendo no tiene sentido intentar explicarle la ironía a una persona que no la entiende, y ya está, y lo deja ahí. Pero es muy curioso y en mi opinión es especialmente relevante ahora mismo. Y por eso también yo quería reivindicar la publicación de este libro ahora de esta manera, porque si publicas solo desde hace 2000 años es interesantísimo y te da una idea muy, muy completa y muy compleja de la experiencia que podía tener un judío europeo en el siglo XX y de todos esos dilemas que podía estar viviendo en primera persona, porque la identidad judía es y era muy compleja, la identidad judía europea, ¿no? Y ahí había muchas formas de entenderla, y en este libro aparecen muchas voces que crean como una especie de caleidoscopio de qué entendemos por qué significa ser judío. Todo esto lo hace a través de diferentes personajes y lo hace de una forma brillante, en mi opinión. Pero esa idea está muy complementada por lo que se ve en el prólogo y lo que se ve en Cómo me convertí en hooligan, porque ahí es donde ves cómo la sociedad esa que él estaba describiendo, cómo era de verdad, cómo se comportaba de verdad, no lo que él se inventó, no la ficción que él crea, sino la realidad en la que él vivía, un poco al parecer sin saberlo, y cómo él reacciona y cómo él sabe reaccionar a esta sociedad. Y ahora mismo, en cualquier rincón de Internet te puedes meter y encontrar párrafos muy parecidos a los que el propio Miguel Sebastián cita aquí, que además él pone párrafos enteros, ¿no? de cómo reaccionaron los críticos y los pensadores del momento a su libro, y hay cosas que resuenan muchísimo con la actualidad, y también en la actualidad, como supongo que era el caso en el momento, es muy difícil encontrar voces que apelen a la mesura, que apelen a la reflexión, al diálogo, y él lo hace de una forma que es muy extraña y que ha tenido muy confusos a muchísimos estudiosos a lo largo del tiempo, pero que no me deja de parecer muy, muy valiosa. Así que por aquí lo voy a dejar y si hay alguna pregunta o cualquier cosa, pues... Sí, bueno, quería agregar que cuenta Sebastián que él le pidió a Ana Ionescu escribir ese prólogo cuando él apenas estaba empezando a escribir el libro por el año 30, 31, y el Ionescu del 34 ya era otra persona. Bueno, nunca sabremos si se lo hubiera pedido igual al ser su mentor, o a lo mejor no, pero desde luego fue una gran sorpresa para él. Y en Cómo me convertí en hooligan, él también destaca que él no responde a las críticas literarias, porque las críticas literarias son muy válidas, él también lo hacía, y un libro se escribe y ya está. Pero las críticas que recibía por este libro no eran literarias, eran todo menos literarias. Entonces, ahí es donde él sentía que necesitaba, después de todo, decir la última palabra. Sí, de hecho creo que la última parte de Cómo me convertí en hooligan es la última palabra, se llama así. Es guay, tenía sentido del humor el hombre. A mí me parece muy interesante del prólogo que se lo pidiera, que Ionescu lo escribiera y que Sebastián lo publicara. Son como tres cosas que las tres pasaron y era a cuál menos probable. Que ninguna es lógica. Claro, y entonces ahí ya te puedes perder. O sea, yo he tenido varias conversaciones por teléfono con Marian, la pobre, que la tengo harta, porque yo me ponía a estudiarme y a mirar y a comparar textos y a mirar la biografía y otra vez no lo entiendo, y otra vez llamando a Marian. Y bueno, hay muchísimas teorías al respecto de la relación de Mijail Sebastián y Ana Ionescu, hay muchísimas teorías sobre el libro, ha habido todo tipo de críticas, desde las que aparecen aquí hasta posteriores, y lo que me parece muy interesante de este libro es que
pienses lo que pienses de Mihail Sebastián, que a lo mejor te puede parecer que tenía una relación homosexual sadomasoquista con su mentor, y hay mucha gente que lo piensa, y puede ser. Y a lo mejor, pues sí. Sí. Su sobrina tenía esta teoría, lo cual... Sí, por favor. Es que son demasiadas cosas. Yo prefiero que contestes, porque así por lo menos te oigo un ratito. Sí, bueno, yo es que voy a hablar creo que demasiado hacia el final de nuestro encuentro, entonces, bueno, es que son muchas cosas. Realmente solo sobre Sebastián, solo sobre cualquier libro de Sebastián podríamos hablar horas y horas, pero efectivamente creo que, pues sí, muchas cosas. Sebastián era un antifascista, claro, en todo momento de su vida, en todo momento. Realmente el círculo suyo de amigos intelectuales al principio no eran fascistas, esto es muy importante. Hay mucha lógica en todo lo que sucede, tanto como en que se lo pida, en que lo escriba posteriormente Ionescu, cuando ya realmente hay una conversión política en él, que es la deriva de Europa, que es la conversión hacia los totalitarismos y aquí hacia los legionarios. Y hay mucha lógica en que Sebastián lo publique, y esto es lo que hay que entender muy bien. Y bueno, podríamos estar horas y horas analizando esto, seminarios enteros analizando esto, pero yo creo que en cómo me convertí en un hooligan, bueno, que solamente la palabra hooligan ya habría muy bien que entender qué quiere decir ahí. Sebastián responde perfectamente, responde contra el argumento del fascismo, el de Ionescu, pero hay algo que has dicho, Ana, y es que él lo sabe, no hace falta defensa literaria, el libro se defiende solo. Y luego dice él, hacia el final, contra el prólogo de Ionescu solo me cabía una venganza, publicarlo. Esto lo dice todo, está todo dicho. Está todo dicho por una parte y por otra. Efectivamente es un libro judío, él siempre, bueno, lo dice, soy judío y es algo que ni de lo que me tengo que enorgullecer, o quizás sí, y por eso escribe ese libro, ni de lo que me tengo, y esto lo dice en el diario ya cuando está sufriendo toda la persecución de las leyes antisemitas, cuando ya estalla la Segunda Guerra Mundial y Rumanía es definitivamente fascista. Y dice, pues efectivamente, es algo de lo que no puedo prescindir, es mi condición. Ni la he buscado, pero desde luego no reniego de ella, no querría renegar, y de hecho no renegó jamás, porque algunos tuvieron que optar por muchas vías, ¿no? Bautizarse, etcétera, etcétera, huir, y él no lo hizo. Entonces, bueno, hay muchas cosas, sí. Esa frase, perdón, porque es que es verdad que esto no lo he explicado, esa frase de contra ese prólogo solo me quedaba una venganza, publicarlo, en realidad es la primera frase de nuestra edición, porque nuestra edición empieza con una nota de la traductora, de Marian, para ubicar un poco, porque una cosa es publicar este libro con el prólogo y otra cosa es que tú empieces a leer y lo primero que leas sea el prólogo de Nae Ionescu. Eso sí hemos pensado que no era la manera, porque en su momento... Sí, vale, en su momento el libro salió publicado así, pero ahora se le va a leer inevitablemente de otra forma. Entonces, el libro empieza con esta nota de Marian donde da muchas de las claves del contexto y de la relación de ellos y todo. Luego va directamente la novela que él escribió, luego ponemos el prólogo, porque ahí sí hubo mucho debate, pero al final se llegó a la conclusión de que era mejor que el lector tuviera la experiencia
de la novela que había escrito Mihail Sebastián y luego leyera el prólogo y luego la respuesta. Es como un poco la forma más natural de hacerlo a día de hoy, porque el prólogo define por completo la forma que tienes de leer la novela. Yo lo hice al revés, yo me leí el prólogo antes y es verdad que ya te configura de una manera, o sea, te configura la manera de entender todo, o sea, el personaje del escritor, su relación con el maestro. Hay una figura desde hace 2000 años que es supuestamente en Ionescu, que es Gita Blidaru, y todo eso preferíamos no distorsionarlo, ¿no? Que fuera la novela sola y luego ya pues todo lo demás, que en mi opinión es interesantísimo, pero es verdad que puede distorsionar mucho la lectura de la obra. Algo que es triste en el caso de Sebastián es que él realmente lo único que quería era ser un escritor rumano y judío. Y al final, el libro, pero también por todas las circunstancias de Rumanía y de Europa en los años 30, al final él fue atacado por todo el mundo, porque para los rumanos él era demasiado judío, para los judíos él era demasiado, ¿no? Lo acusaban como de asimilado. Y entonces al final, y esto también se nota en lo que escribe, que se siente triste y solo. Y ya encima él murió, no sé si lo quieres contar tú. Es que es curiosísimo porque además murió por accidente, o sea, fue atropellado y... Sí, o sea, sobrevivió toda la Segunda Guerra Mundial y en el 45... Sí. Fue atropellado cuando ya prácticamente había pasado el peligro y después de haber aguantado todo lo aguantable, porque además eso, como decía Isabel, él no reniega en ningún momento, pero es que ni de una cosa ni de ninguna de sus decisiones en ningún momento, porque es un señor que parece que se guía mucho por la lógica en todo momento, y cuando él considera que una cosa tiene sentido, y cuando la sociedad empieza a virar de una manera tan drástica a una política guiada mucho más por lo visceral, por lo irracional, no es absolutamente incapaz de subirse a eso, o sea, de ninguna manera. Y entonces, claro, pues le llueve odio, ataques constantemente, y cuando ya todo eso parece que remitiendo, pues sí, creo que lo atropelló un camión o algo así. Tranvía. Joder. Bueno, gracias. Y ahora sí, Isabel, oficialmente te cedo la palabra. Voy a sacar mi artillería. ¿Cómo hace Sebastián? Bueno, no sé si vale. Sí. Bueno, gracias a Centro Sefarat por invitarme, a Maron Conet y a la AEPJ. Sí. Es un placer estar aquí y es un placer hablar de estos dos incuestionables de la literatura contemporánea, de la literatura universal, Sebastián y Lispector. Bueno, yo pues efectivamente os voy a hablar del diálogo imaginario que he concebido entre los dos. Os voy a leer esto que he escrito para este momento. Divido mi lectura en 5 puntos. El primero es el título de un capítulo del libro de Mosher, que es el gran biógrafo de Lispector en la actualidad. Es una frase en yiddish, Funbonen Sayid, de dónde es un judío, es la primera parte. La segunda parte es donde encuentro especialmente el diálogo entre los dos autores, que es en 2 novelas de Lispector y Sebastián, que es en la tercera novela escrita de cada uno de los dos. El tercer punto, la antiliteratura y la literatura de las sensaciones. Quinto, Clarice. Cuarto, Sebastián, rumano, hombre del Danubio. Bueno, ambos
efectivamente desarrollan una literatura que aborda esa situación suya del judío en la diáspora, pero en general de un ciudadano que se encuentra siempre fuera de la tierra, de alguna manera. Sebastián sufre, como hemos visto, el desprecio de la Europa antisemita en su propia persona y Lispector en la de su familia más directa. Ambos son efectivamente extranjeros en su propia tierra y elaboran una literatura, sin embargo, alejada del lamento y la crónica histórica, porque aunque ambos son periodistas, no es su gran género, el de los dos, es la literatura. Y con la literatura se centran en esa búsqueda de la identidad personal, que no puede ni quiere rehuir de su condición particular, pero que tampoco obvia la necesidad de los otros. Ambos escriben desde una punzante sensibilidad y nos van a legar obras de una narrativa introspectiva. Punto 1. Funbonen Isayit. ¿De dónde es un judío? Es una pregunta en yiddish que aparece en una de las obras publicadas por Elisa Lispector, la hermana mayor de Clarice. Es en los libros de la menos conocida de las Lispector donde encontramos parte del relato semificcionado de la historia de la familia. Ucranianos de origen viajaron a Alagoas, en Brasil, cuando Clarice apenas había nacido. Los meses y años previos se definen para el joven matrimonio Pinchas Mania, los padres de las niñas Lispector y sus hijas, por la huida de las atrocidades que perseguían a los judíos de Podolia. Ucrania, Besarabia y la Rusia Blanca, dentro de la oleada de pogromos desatada a partir de 1918. Atrapados entre la despiadada criminalidad y la barbarie más atroz de la sed de sangre del ejército blanco, sufrieron en primera persona el expolio, la violación y el asesinato, y finalmente el peregrinaje de la huida hasta salir de esa tierra hostil y malograda. Clarice, la pequeña de las tres hermanas, debe su existencia a estos hechos de deshonra y persecución, lo que constituirá la insoluble paradoja de su identidad personal. Nacida el 10 de diciembre de 1920 en Chechelnik, había sido concebida para salvar la vida de su madre enferma, que tras ser violada por unos soldados rusos, contrajo la sífilis, destino demasiado habitual en las jóvenes judías de la Ucrania occidental. Sin embargo, la sabiduría popular atribuía a un embarazo la capacidad de curar a una mujer de las bubas genitales o chancros. Así nació Chaya, que en yiddish significa vida, nombre original de Clarice. Tras una errancia que les llevó por distintos pueblos del este europeo, los Lispector llegaron a Brasil, a donde ya se encontraban parte de los tíos maternos de las chicas. No sin dificultades económicas, pues su padre, de origen humilde pero culto como su abuelo, siguió como el abuelo, la norma no escrita entre los judíos de Galicia de casar a las mujeres adineradas con hombres cultos formados en el estudio religioso del setel, y en Brasil tuvo que dedicarse a la misma actividad profesional que ocupaba en Europa: la venta ambulante de muebles, ropas y enseres cosméticos. Elisa, la hermana mayor, lo recuerda como un hombre talentoso, con dotes para la física y las matemáticas, a las que se dedicaba al principio con fascinación. Pronto supo, sin embargo, que la pobreza extrema de las aldeas de Podolia ni el antisemitismo europeo le permitirían ocupar nunca un pupitre universitario. Aunque leía a Bialik y a Dostoyevsky y estudiaba el Talmud, como todos los buhoneros, iba de aldea en aldea vendiendo cachivaches de mercachifle, klientelnik en yiddish más o menos. Pero los asuntos espirituales y humanísticos nunca dejaron de ser su verdadera vocación. Una vez en Maceió, primer destino de los Lispector en el país de acogida, Pinchas
Tuvo claro que sus hijas recibirían estudios desde la primaria hasta la universidad, y a ello dedicó todos sus esfuerzos. Ya en Recife, capital de Pernambuco, su lugar de residencia hasta 1925, las tres hermanas destacarían en lo académico y la familia prosperaría económicamente. Pero todo ello a pesar de la sombra permanente de la madre, inválida y dolorosamente enferma hasta su muerte, trauma que quedaría fijado en la conciencia de todos. De una u otra forma, en Clarice con referencias explícitas a las madres de algunos de sus cuentos, de los personajes literarios de sus cuentos, también en Cerca del corazón salvaje, su primera obra, La lámpara, la segunda. Por supuesto, en los autobiográficos Confesos de felicidad clandestina y muchos otros. Dice Clarice: madre dulce, ingenua y sufriente. Su madre, la de un personaje, que murió cuando ella tenía 9 años de edad, aún enferma pero viva, servía, aún paralítica, servía. Escribe de manera metaficcionada en el cuento La salida del tren, a través de uno de sus alter egos figurados, la joven Ángela. En este ambivalente escenario, el de la ciudad de su infancia, donde ella conoce sin holguras económicas sus primeras lecturas, el teatro, el cine, los paseos por el mar junto a su padre, las primeras amistades y las muchas mascotas con las que convivía en su casa y su huerto, transcurre la fatal enfermedad de su madre hasta que muere en 1930, con 10 años, Lispector. Arrecife dedica, entre otros textos, el poema La rosa blanca, dentro del cuento El manifiesto de la ciudad, donde dice: tu nuevo entendimiento de hielo y gloria, mi rudo pensamiento quiere cantar. Intento acordarme en la memoria, entenderte cómo se ve la aurora, una silla, otra flor. No temas, no quiero poseerte, me alto en dirección a tu superficie, que es ya perfume. Y entre las calles florecientes de Recife y la dolorosa realidad doméstica de su casa, empiezan los primeros juegos con las palabras, las historias inventadas con su prima con finales imposibles, los bautismos de las baldosas del baño, las pequeñas obras para entretener a su madre. A los 14 años comienza a escribir cuentos. La joven Clarice se hace mujer y la familia, ya sin la madre, emprende la última mudanza. Destino, Río de Janeiro. En esta ciudad, entonces de naturaleza espectacular, vibrante y conocida internacionalmente, lujosa y culta, comienza sus estudios de Derecho, igual que Sebastián. Como recoge Moser del relato de la propia Clarice, la chica rubia, alta, considerada y rebelde, de acento extraño y resultados escolares llamativos, causó una fuerte impresión. Razones por las cuales pronto destacaría entre sus compañeros, todos chicos. Aunque ella, paulatinamente, fue cayendo desencantada ante la inviabilidad social del derecho. Terminó la carrera, pero nunca ejerció. Había descubierto que su vocación literaria tenía avisos de realidad. Empezó a publicar pequeñas historias en prensa y a trabajar en la Agencia Nacional, primero como traductora y al poco como directora y periodista. En ese ambiente exclusivamente masculino por entonces, conoció a los que serían sus grandes amigos escritores. Los primeros del grupo que luego formarían, Lucio Cardoso, su amor platónico, y Francisco de Asís Barbosa, que la recordaba así: un ser maravilloso, bella, atractiva pero humilde, siempre iba de blanco, una camisa y una falda, un cinturón de piel, nada más, zapatos bajos, tal vez sandalias, así, pelo largo a la altura del hombro. Hablaba suavemente, con un leve acento, que revelaba sus orígenes judíos, se reía mucho, disfrutaba de la vida, estaba contenta con su vida, estaba lista para vivir. Junto a ellos, antes de terminar la carrera, tenía ya una vida intelectual viva, una viva vida intelectual,
también profesional, integrada en el grupo de escritores consolidados como Octavio de Faría, Vinicius de Moraes, Cornelio Pena, Augusto Federico Smith. Pero no todos son alegrías. El 26 de agosto de 1940, tras una operación quirúrgica rutinaria de vesícula biliar, muere su padre de forma inesperada. Las hijas quedaron impotentes y desoladas, y Pedro no podría ya disfrutar del orgullo tras el éxito de la primera novela publicada por su hija. Al año siguiente, Clarice inicia su noviazgo con el entonces compañero de facultad, Mauri Gurgel Valente, quien al poco entra en el cuerpo diplomático. Por aquel entonces, Clarice aún era una extranjera y no podía casarse. Cuando la ley se lo permitió, a los 21 años, inició el papeleo para solicitar la nacionalidad brasileña. No fue hasta pasado un año que Clarice consiguió su documentación regularizada. A los pocos días, el 12 de enero de 1943, se casó. Entretanto, había escrito la que sería su primera novela, Cerca del corazón salvaje, publicada también en el 43, en la que cuestiona precisamente el amor conyugal y las normas convencionales sobre la expresión de la personalidad femenina. Dice aquí, en boca de la protagonista, dice: imagínate tener siempre una persona al lado, no conocer la soledad, Dios mío, no estar una consigo misma nunca, nunca, y ser una mujer casada, es decir, una persona con el destino trazado, pero dos, comiendo diariamente el mismo pan sin sal, asistiendo a la propia derrota en la derrota del otro, eso sin contar con el peso de los hábitos reflejados en los hábitos del otro, el peso del lecho común, de la mesa común, de la vida común, preparando y a la espera de la muerte común. Yo siempre decía, nunca. Estas palabras de la Joana del Inspector, dichas ella, la Joana, a la amante de su marido, Lidia, en la novela, debieron ser parecidas a las que se le pasaron por la cabeza a la Adriana de Sebastián, de la que os voy a hablar, o al Fred del lecho de Procusto, una vez que, a pesar de la punzada angustiosa del desatino, deciden renunciar al amor total. Punto 2. Las novelas urbanas del Inspector y Sebastián. Sebastián termina la redacción de su tercera novela durante su estancia en París, a donde había ido para realizar estudios de doctorado en 1930 hasta 1931, justamente cuando le pide este momento. Sí, efectivamente, le invita, sí, es una sugerencia suya, sí. Entonces marcha a París y esto le permite el contacto con Proust, con Goethe, entre otros, a Sebastián. La ciudad de las acacias es esta tercera novela que publica, sin embargo, un año después de Desde hace 2000 años, en 1935, y después de Cómo me convertí en un hooligan. ¿Sí? La había escrito antes, pero la publica después. Es una época de grandes descubrimientos, dicen los prologuistas de la edición española de las obras de Sebastián de teatro, Bran García y Codreanu. Dicen, es una época de grandes descubrimientos, pero al mismo tiempo Sebastián no puede sortear las dificultades típicas de un extranjero en una gran ciudad europea. Nos referimos, por ejemplo, a un conocimiento incompleto de la lengua y a un aislamiento social en cuanto a sus relaciones profundas. Hechos que lo convierten en una suerte de excursionista que solo llega a un entendimiento parcial de la gente que se aglomera en torno de las orillas del Sena. Encuentra refugio en los museos y en la escritura. Vamos a ver cómo el contexto de Clarice, cuando ella escribe su tercera novela, es muy parecido. Aproximadamente una década después, en 1944, viajan los Gurgel, es decir, Clarice y su marido, a Europa, acompañando ella a su marido hacia su primer destino en el extranjero, ya como cónsul. Primer destino, Nápoles. De esta manera empieza la vida de esposa de diplomático, que tanto lamentaría ella durante los años de su matrimonio.
Perfecta representante de su papel, con excelentes dotes para el protocolo social y la etiqueta de la elegancia, de acuerdo a su belleza e inteligencia naturales, le faltaba, sin embargo, su verdadera esencia, su círculo de amigos y escritores, sus publicaciones, sus hermanas y su querido Brasil, la única tierra de la que ella se sentía oriunda. Y esto a pesar de que sus compatriotas brasileños la considerarán siempre una eterna extranjera, cosa que le molestaba especialmente. Como Sebastián, ella en Nápoles y él en París, se refugiaría en la lectura de autores que por fin descubría, entre ellos Proust, Rilke y Flaubert. En este contexto escribía Lispector, casualmente también su tercera novela titulada La ciudad sitiada. Dice, esto se lo escribe a sus hermanas en una carta: me muero de nostalgia por mi casa y por Brasil. Esta vida de esposa de diplomático es el primer destino que tengo. Esto no es viajar. Viajar es irse y volver a casa cuando quieres. Viajar es poder moverse. Pero viajar así es horrible. Es cumplir la sentencia en diferentes lugares. Las impresiones que tienes después de estar un año en un lugar acaban por matar tus primeras impresiones. Al final de todo acabas por ser culta, pero ese no es mi estilo. Nunca me importó ser ignorante. Pero los viajes continuaron y después de 2 breves estancias en Brasil, llegó de Venecia a Berna. Ciudad que, totalmente opuesta en el clima y el carácter de la gente de Brasil, le pareció una ciudad horrible. El cementerio de las sensaciones, lo llamaba. Espero que no haya ningún suizo escuchándonos. La ciudad sitiada y la ciudad de las acacias mantienen curiosos paralelismos, también en cuanto al contenido y la narrativa. Si bien es cierto que podemos considerarlas ambas como novelas urbanas, pues en ellas las ciudades tienen un evidente protagonismo. La naturaleza, la montaña, el Danubio, las acacias, cobran el papel sugerente de estímulo para la sensibilidad, refugiada de los ojos públicos de las pequeñas urbes. Sirve de ocasión de experiencias amorosas o de encuentro con uno mismo. La desposesión de la ciudad propia lleva a los autores a la recreación literaria de una patria que les hacía ciudadanos de un entorno afronterizo, presto a ser conquistado por los sentidos que atraviesan los límites naturales, el río, la colina, el cosmos. La ciudad de las acacias aparece reconocida como Braila, la ciudad natal de Sebastián. En el libro, la ciudad protagonista es D, una inicial, D. Una ciudad sin nombre, donde se inicia y finaliza la historia de la protagonista, pero no la de su amado, que queda lejos de ella para siempre. Como el San Geraldo, que es la ciudad de la novela del Lispector, D es una ciudad pequeña, donde la joven protagonista despierta a su vida adulta y amorosa. En ella se produce, en un paulatino y torpe suceder, el descubrimiento del propio cuerpo que aflora a la adolescencia, como las acacias de la ciudad en la primavera, para poseerse después igual que se conquista la ciudad en la que uno ha nacido. Lucrecia, la protagonista de la ciudad sitiada, y la Adriana de la ciudad de las acacias son jóvenes, inexpertas y ávidas de sensaciones, pero diferentes en condición e inteligencia. Lucrecia, la Lucrecia de Lispector, es llana y poco distinguida, pero con el relato de sus pensamientos, la autora le dota de una propia acuidad, dice Lispector aquí. El miedo la poseía en las tinieblas de su cuarto, el terror de un rey. La joven desearía poder responder enseñando las encías. En la envidia del deseo, su rostro adquiría la nobleza inquieta de la cabeza de un caballo. Cansada, jubilosa, escuchando el trote sonámbulo. En cuanto saliese del cuarto, su forma adquiriría volumen y límites, y cuando llegase a la calle ya estaría galopando con patas sensibles. Los cascos resbalaban en los últimos escalones. Desde la calzada desierta miraría a un lado y a otro, y vería las cosas como un caballo.
Adriana, sin embargo, es una chica bien educada y hábil pianista, cuyos pensamientos y deseos íntimos, al principio jovialmente caprichosos y después complejamente sensibles debido a los sinsabores del amor, son asombrosamente captados por la pluma cuidadosa de Sebastián. Buen conocedor de la sensibilidad femenina, siempre quiso una mujer. No me creo nada de eso, es verdad, siempre lo dice en el diario. ¿Qué quería? Una mujer amada. ¿Qué quería? Escribir, vivir junto a una mujer amada. Bueno, esa sensibilidad que bien conocía, demostró conocerla efectivamente. Es su segunda novela. Es la segunda, no es la primera. La primera es otra que no está publicada en castellano. La segunda es Mujeres. Llama la atención a la lectura femenina su relato con naturalidad y exquisito cuidado de las sensaciones de la niña que desarrolla mujer, con sus gratos descubrimientos, pero también atendiendo al desconcierto y desajuste emocional que conllevan. Esto que para las mujeres y los hombres es un poco locura, pues él sabía hacerlo muy bien, Sebastián. ¿Sí? Dice así. Dice en esta obra: solo sentía que vivía sin dimensiones en la misma carne tierna y húmeda, igual de imprecisa en los muslos, en los brazos o en las mejillas, sustancia elástica y blanda, miga caliente de pan intacto, cartílago crudo de ostra palpitando en una sangre que quiere estallar y no puede. Así narra Sebastián las sensaciones corporales de la niña los días previos a la menarquia, la primera menstruación en la mujer. Esto en el primer capítulo, que titula La primera sangre, hasta que por fin dice: el cuerpo todo se arremolinó con una dolorosa voluptuosidad de carne herida. Sintió algo caliente entre los muslos y lejano y oscuro recordó el sabor de su sangre. Las dos protagonistas femeninas expresan el anhelo voraz por las experiencias naturales que intuyen en el primer cuerpo de mujer que despierta en sus cuerpos. Ambas novelas relatan el poder de la inteligencia de los sentidos sobre la vida, igual que el de la naturaleza vegetal o animal sobre los materiales de construcción social. En Lispector siempre hay un derramamiento de la potencialidad natural de la noche, la fuerza animal, equina, sobre todo en esa novela, el presentimiento de los sentidos y el cuerpo auscultante de la oscuridad y el sueño. Durante la noche la vida y la ciudad se recreaban y el sueño reparaba el cansancio de la vigilia. Al amanecer, los sentidos purificados se agudizaban para captar la belleza natural que parece siempre virgen. Dice el inspector aquí: la pluma le tocaba con insistencia el oído, los motores íntimos no cesaban. Durante un momento, los sonidos soplados se volvieron infantiles, tocados por la misma boca virgen, y ahora desafinados. Una boca abierta cantando sin éxtasis, en un destino leal, cantando antes de las cosas. Si en un instante, sin embargo, la castidad se intensificase, la voz pura desafinaría en amor. Fin de cita. Sebastián hace lo propio. Relata la sensibilidad, la espera de la pasión y el amor con suma medida y delicadeza masculina, hasta que se topa con el poder del azar y la fortuna del destino. La sensibilidad de la joven Adriana, lo mismo insegura que certera en la intuición ingenua, se deja guiar por la atracción de la templanza del hombre amado. Ella lo desea irremediablemente y desde todos los lugares lo espera o lo busca. Primero desde la ciudad natal de ambos, pequeña como San Geraldo, hasta el Bucarest al que marchan ya jóvenes en distintos momentos. Él, Gelu se llama, siente por ella, por Adriana, tanto una amistad al principio como un intermedio interés erótico que sin embargo reprime hasta que ella se entrega, trasladando la impaciencia entre el encuentro casi más en el lector que en los protagonistas. Hasta que por fin llegan los hechos amorosos.
la pasión elegante y sensualmente narrada por la pluma exquisita de Sebastián. Y le cito: su cuerpo había descubierto nuevos movimientos, una forma especial de inclinarse, de alargarse, de arquearse desde la cabeza hasta los talones, de caer inerte. Era un animal que había descubierto sus reflejos. Durante años había vivido su vida con 2 o 3 sonrisas y 2 o 3 muecas de enojo. Había tenido que expresar sus sueños, sus esperas y sus pasiones con un rostro pequeño y frágil, cuando para ello tenía un cuerpo entero, diverso y desconocido, que ocultaba un enorme potencial. Fin de cita. Sin embargo, y a pesar del amor incuestionable, Adriana se marcha definitivamente para recuperar la vida que socialmente se había construido para toda joven de su época. Más aún, lo acepta sin ningún tipo de presión, casi como siguiendo una inercia que, no por artificiosa, pesa menos que la gravedad física, quizás movida por una falta de credibilidad en la cabida real de un amor así, pleno e ilimitado. De modo que, para las 2 protagonistas de sendas novelas, igual que para los autores del matrimonio, es un destino sitiado, un final utópico y el fin de la viveza personal. Así para el inspector y para Gelu, que renuncia ya sin esperanza a su mujer amada. Dice Gelu aquí, le dice a Sebastián, de su amor quedaban como una llamarada de oro y carbón las últimas noches de la calle Cerbului, y sobre las cenizas de unos recuerdos como esos, él sabía perfectamente que no se construyen matrimonios, sino, algunas veces, solo leyendas. Los personajes lispectorianos, como los de Sebastián, no fuerzan la naturaleza humana a los caprichos de la literatura. No hay en ellos ni caricatura histriónica ni tampoco gratuita sublimación. Jóvenes torpes y virginales se entregan al juego descarnado de la vida natural, que habrá de asumir exhausta el tedio de las formalidades adultas. Ambos autores desarrollan la vida de sus personajes en una ciudad de la que se sienten a la vez oriundos que lejanos, siempre huyendo para volver dispuestos al sitio certero, ahora ya distintos, desposeídos de su sentido inicial e iniciático de una vida ya perdida en un pasado irrecuperable y dispuestos a renuncias dolorosas pero necesarias. Así dice Sebastián: ella, Adriana, buscaba un abrazo del que solo quedase la felicidad carnal, pero en la madrugada, la última madrugada de ambos juntos, cuando en la ventana empezaba a iluminarse una mañana sucia de invierno, él dirigía su mirada hacia aquel ojo de luz y Adriana sentía que junto con la noche se iba el milagro de aquella pasión y que en sus brazos ya no conservaba sino a un prisionero, no a un amante. Fin de cita. Lucrecia, frente a Adriana, conoció a varios amores, incluido el del matrimonio, pero aunque lo busca siguiendo el impulso de su naturaleza de mujer, termina sola. La ciudad se ha sitiado dejando sus anhelos y pasiones más profundas fuera de la muralla, porque no hay patria posible cuando el río siempre es heraclitiano y la nave no puede varar. La vida que se ha descubierto una vez en los primeros años, esa primera y auténticamente descifrada, es irreproducible pero imborrable. Las calles, los ríos, las casas y los cuartos que la tuvieron como escenario nunca respirarán ya igual, ni podrán restaurarse en su atmósfera original, pero la ciudad conservará su nombre o su sitio. Punto segundo. La literatura auténtica de las sensaciones. Estos puntos son mucho más cortos, ¿eh? Punto tercero, ya vamos por el tercero, ya queda menos. La literatura auténtica de las sensaciones. Lispector y Sebastián son escritores de origen judío, pertenecientes ambos a la literatura modernista de sus respectivos países. Sebastián, como muchos de sus coetáneos rumanos, junto a los que protagoniza el auge de la novela rumana contemporánea, colocándola a la par de la gran novela europea, no se ajusta a un determinado género ni estilo literario, sino que, con los precursores de la narrativa de entreguerras, inicia una nueva forma de literatura,
innovadora y rupturista con el tradicionalismo, pero que combina con maestría tanto el estilo balzaquiano como el experimental. Surge en Rumanía una generación de escritores de enorme trascendencia para la literatura universal, que tomando el ímpetu de Proust y de Joyce consigue dejar escritas páginas deliciosas para el disfrute de una experiencia estética más cercana al lector, tanto que conecta con su propia conciencia íntima. Mihail Sebastian, Max Blecher, Jit Mihaescu o Camille Petrescu, entre otros, despliegan textos de una transparente sensibilidad, carentes del principio del pudor y la censura moralista. Entregan al lector las confesiones privadas de sus personajes, que se han disuelto con el narrador, rompiendo la barrera entre lo real y lo imaginario. Abren las puertas a las reflexiones más íntimas y personales de sus personajes, dejándolas desnudas para la emergencia de una preciosa conexión anímica con el lector. Esta escritura auténtica está de forma evidente en el diario de Sebastián, pero también en sus grandes personajes literarios, en las investigaciones psicológicas de Mihaescu, la literatura fisiológica de Blecher y, por supuesto, la escritura mediante el engranaje de las cartas, confesiones y recuerdos del lecho de Procusto. Para todos ellos, la ensoñación, las frustraciones y deseos del amor, el juego de las traiciones y fidelidades amistosas, los celos y la pasión erótica, despiertan a la vida de sus personajes de una forma tan natural que parece casi no ficcionada. Igual que el inspector, se atreven a la ruptura con el relato tradicional, con el rechazo al estilismo puro, recargado o excesivamente refinado. El escritor es en ellos una especie de observador que, mediante una escrupulosa introspección, trae a la luz aquello que habitualmente había quedado oculto. Como el psicoanalista, ha de evitar pulir ni reprimir nada del relato original, de modo que lo onírico, lo anhelado y punzante de la vida despierten a los sentidos en toda su plenitud. Para todos, el problema del recurso a un lenguaje capaz, no adulterado ni inventado para el efectismo literario, será un problema de primer relieve. La reacción contra el academicismo racionalista se resuelve en favor de la supremacía de la subjetividad pura, la espontaneidad y la poética de la intuición psicológica. Dice Georges Glodeenu, que es profesor de literatura rumana, dice: rechazando cualquier tipo de elaboración, la nueva teoría de la novela constituye de hecho una antipoética o una poética del desafío. Con ello, estas nuevas líneas líricas cobrarán formas y simbologías a veces surrealistas, cubistas o abstractas, dispuestas a hurgar en la complejidad espiritual de las pasiones humanas. En esta nueva manera de narrar, los escritores intercambian la primera con la tercera persona en un juego de identidades y alter egos que a veces confunde al lector y otras lo atrae a las distintas asociaciones y desplazamientos psicológicos. La del inspector puede ser también literatura cubista, geométrica, abstracta y de la autenticidad, pero ella practica una renuncia explícita a cualesquiera categorizaciones de género y de estilo. Comparte con los rumanos el rechazo a la búsqueda del ideal técnico y la belleza. En todos, la conexión de las autoconciencias, narrador, personaje, lector, queda especialmente conseguida y sellada, dotando a la lectura de una especial experiencia estética, íntima, privada y animosa. La verosimilitud del relato de confesión se degusta como un fruto maduro que el lector recolecta con la asociación a la intimidad del personaje. Escritura de matriuscas, una historia metida dentro de otra, que es una inmersión introspectiva en las distintas almas de los personajes, a través de sus relatos, cartas y confesiones, traídos y llevados por los juegos de la memoria que rompe la temporalidad tradicional de la narrativa. Uno va adentrándose en cada psique como si desenvolviera regalos, unos admirables, deliciosos y sensiblemente bellos, otros despreciables, deshonrosos y pestilentes. Personajes hay de todos, como larvas que corroen el nervio de los protagonistas de todo lo vivo. Punto cuarto.
Clarice Lispector, es hacia mi nombre a donde voy. Esto es suyo, ¿cómo no? Esta misma reacción antiacademicista, la de los modernistas rumanos, está en la literatura de Lispector. Los epigramas metafóricos y juegos del lenguaje, que lo fuerzan hasta fracturarlo, responden a la misma necesidad de desvelar la carne del alma humana, sus articulaciones y tendones más ocultos. Para ello tendrá que forzosamente, pues su arte es la escritura, recurrir a un medio, el lenguaje, que se le queda corto, ya que los rigores del entendimiento lo han enmudecido. Y la cito concretamente de Agua Viva. Dice aquí: escucha solo superficialmente lo que digo, y de la falta de sentido nacerá un sentido. Como de mí nace inexplicablemente una vida alta y leve. La densa selva de palabras envuelve sólidamente lo que siento y lo que vivo, y transforma todo lo que soy en algo mío que está fuera de mí. La naturaleza es envolvente, me cubre, y sexualmente viva, solo esto, viva. También estoy truculentamente viva, y lamo mi hocico como el tigre después de haber devorado el venado. Fin de cita. En esto recae la verdadera valía de la escritura del Lispector, en la victoria del ser más allá de toda verdad, de toda lógica, de todo lenguaje, de toda moral. Desde sus primeros recuerdos rescata un lenguaje nacido de su boca de niña, pero articulado con la magia adulta de la poesía inspirada de Sibila, que provoca la epifanía metafísica de los seres, en la que la sensualidad humana y óntica queda vivificada, y en la recreación del contacto del alma pura con el nudo mundo. Todos los seres acuden, desde los bichos más inmundos, las cucarachas, ratas y murciélagos, algunos aparentemente anodinos, como las gallinas, muy presentes en sus cuentos como simbología de la fecundidad y la vida, hasta los más simpáticos y bellos, como los monos y equinos, todos personajes recurrentes en sus novelas y relatos. Pero también los ríos, colinas, el mar con su agua fertilizante y los recintos urbanos, enredados en sus calles, sus apartamentos y cuartos desde los que los personajes, femeninos casi siempre, auscultan la vida en su it, que es una palabra que ella usa mucho en Agua Viva y otros textos, su it más telúrico. En Agua Viva dice: hoy es noche de luna llena. A través de la ventana la luna cubre mi cama y lo baña todo de un lechoso blanco azulado. La luz de luna es desgarbada, queda al lado izquierdo de quien entra. Entonces huyo cerrando los ojos, porque la luna, llena de un insomnio leve, embotado y somnoliento como después del amor. Y yo había decidido que me iba a dormir para poder soñar. Sentía nostalgia de las novedades del sueño. Para el rescate de tal autenticidad ontopsicológica, su recurso, como los escritores modernistas rumanos, es una declarada antiliteratura, como dice en el cuento titulado La relación de la cosa, donde habla del reloj Esveglia. Esveglia es el índice de la cosa. Se trata de la voz de la cosa misma, porque como en Blecher, la palabra tiene un valor material. Ella misma, la palabra, es objeto, pero su exaltación requiere de una autotrascendencia, de un metalenguaje que nos devuelve a los símbolos libres del sueño, donde el instinto prima sobre la razón y la norma. Dice ella: mi juego es claro, digo enseguida lo que tengo que decir sin literatura. Esta relación es la antiliteratura de la cosa. Esta es la particular manera que la niña Clarice, sobreponiéndose a los rigores de una herencia vital demasiado dolorosa, encontró para estar en el mundo. La escritura como relato de su inmanencia con los seres, no necesariamente humanos, capaces de los crímenes más atroces, sino vegetales, animales o artificiales incluso.
creció madurando una especial confidencia entre su yo recóndito, que era incapaz de ocultar, y la palabra exultante que le azuzaba la laringe. La cito otra vez. Es hacia mi nombre a donde voy, y de allá vuelvo para llamar al nombre del ser amado y de los hijos. Ellos me responderán, al fin tendré una respuesta. En el extremo de mí estoy yo implorante, yo la que necesita, la que pide, la que llora, la que se lamenta, pero la que canta, la que dice palabras. Palabras al viento, ¿qué importa? Los vientos las traen de nuevo y yo las poseo. Última parte. Sebastián, el hombre del Danubio. Esta forma única de encontrar su propio nombre, su ser, a veces denostado a través de la escritura íntima, es compartida con Sebastián, repudiado por los otros, amigos incluso, como Ciorán y Elíade. En Desde hace 2000 años encontramos el relato del intelectual que, en su caso, por los arraigados prejuicios antisemitas de su sociedad, es apartado de la vida pública. Igual que en La ciudad sitiada, el protagonista, alter ego del autor, expresa la necesidad humana de pertenecer, pero se topa con el descubrimiento de que su identidad judía es para sus coetáneos incompatible con el derecho a una patria. Ese sentimiento natural de pertenencia al lugar en el que uno ha nacido ni siquiera parece poder permitírselo. Y no le queda otro remedio que asumir el destinado prefijado por los otros para todo un pueblo desde hace 2000 años. Pues a pesar del progreso material y cultural de Rumanía, esta desgracia perviviría aún décadas. Dice él, ser perseguido no solo es una desgracia física, sino muy especialmente una de orden intelectual, pues esto deforma a uno lentamente y ataca, antes que nada, su sentido de la medida. De manera que les concede a sus coetáneos, a todos ellos, doblegado esta privación. Podía no apropiarse para sí de la condición de ciudadanía, de identidad rumana. Podía. No le estaba permitida o le era arrebatada, pero lo que nadie podía impedirle era ser un hombre del Danubio, que es una expresión que él usa desde hace 2000 años. No hay nacionalidad para el Danubio, esto no, pero sí un espíritu, incluso una inteligencia, son expresiones que él usa, y estas sobrepasan cualesquiera reconocimientos formales o abstractos. Él, que se había formado en el derecho, bien conocía como lispector sus antagonismos con la realidad. El Pazos del Danubio se había formado en él irrecusablemente desde su infancia en Braila. Sus paseos por el Chelebica, esto me lo tendrías que leer tú, Ana. Bueno, el Parque Natural en la cordillera de los Cárpatos, escenario de Jugar a las vacaciones, una de sus obras de teatro, la llanura del Baragán, la luz melancólica de la ribera bucarestina. Dice él, ¿ha tenido alguien más necesidad de una patria, de ahí nuestro título, de una tierra, de un horizonte poblado de plantas y animales? Todo lo que es abstracción en mí ha sido corregido y en buena parte curado por un paisaje danubiano. La fiebre se ha calmado, todo está en orden. No sé cómo habría sido si hubiese nacido en otra parte, solo sé que habría sido otro. A mi gusto judaico por las catástrofes íntimas, el río le ha opuesto el ejemplo de su real indiferencia. A mis complejidades internas le ha opuesto la simplicidad del paisaje, y a la incertidumbre y a la inquietud les ha mostrado el juego efímero y eterno de las olas. Esto es Sebastián. Ahí dice mucho, dice mucho de su carácter judío, de esa complejidad. Eso es lo que cuesta que el no judío entienda, ¿no?
y el arraigo en su identidad auténtica de tales entornos naturales y experiencias urbanas, en la de los dos, quedan en la sensibilidad de sus personajes para ser deliciosamente saboreados por el lector. Las complejidades personales de ambos autores fructificaron en el relato de una intimidad psicológica que deleita al lector, sea este del lugar y condición que sea. Esto es lo que queda, el libro. De Ionescu tenemos ese prólogo. Porque toca ese lugar y condición que sea, esa intimidad psicológica, toca un fondo humano común que traspasa toda frontera identitaria y al que todos anhelamos pertenecer. Esto es. Bueno, tengo muchas preguntas. Menos mal, es buena señal. Pero también si alguien quiere preguntas, comentarios, ahora es el momento, pero solo quiero preguntar, porque no es, así como Ana estaba tan sorprendida al principio de ese diálogo imaginario, porque no es una conexión obvia entre Sebastián y Lispector, y me pregunto en qué momento se te ocurrió, o sea, ¿qué estabas leyendo cuando viste este vínculo? Sí, bueno, realmente yo había hecho ya un trabajo sobre la ciudad sitiada y esa novela del Lispector, que la verdad que es una novela difícil suya. Ella misma la desprecia muchas veces, la escribe en esa condición, ella sí la siente de extranjería, cuando precisamente está en Europa, que es su Europa natal, pero ella nunca se ha sentido europea. Ella se ha sentido brasileña y es lo que ha querido ser siempre. Siempre escribió en portugués. Esa novela efectivamente es una novela difícil, es una novela de juventud, es una novela, bueno, pues que hay que entender también dentro de su complejidad personal el momento que está viviendo ella, que es el momento, pues que parece un momento feliz, ¿no? En un sentido materialmente hablando, sí, pues digamos que no le falta nada, pero emocionalmente le falta todo. Y esa efectivamente extranjería que los dos están forzados a padecer, su ciudadanía, su condición es la extranjería. Ellos no parecen tener otra nacionalidad. Entonces, cuando yo encontraba esa necesidad que dice el Lispector, porque es verdad que hay que confesar, tengo yo que confesar que ahí en una cita sí que habla Sebastián de nadie necesitaba más que yo, ¿no? ¿Quién necesitaba pertenecer? Y hay un texto muy bonito del Lispector que es La soledad de no pertenecer, en el que ella habla pues de esto, y los dos hablan también de la soledad, es que hay muchas coincidencias, ¿sí? Ella en ese texto breve habla de cómo su deseo primero, al nacer, cuando estaba en la cuna, dice, y la primera cuna es el útero materno, su deseo era pertenecer y sin embargo su realidad era el exilio, ¿sí? Y da igual que uno se exiliara, porque ella se exilió, pero Sebastián parece que tenía que haberlo hecho, ¿no? Para no recibir ese prólogo, para no tener que publicarlo. Podía haber rehusado esa publicación, sí, podía haberlo hecho, sí, pero con eso neutralizaba la realidad, no. Entonces, bueno, esta es la necesidad de pertenecer de los dos que yo encuentro en algunos de sus personajes, en personajes que les motiva precisamente un momento de escritura en el que ellos añoran una tierra, un lugar en el que efectivamente vivir, estar con los otros, realizarse, ¿no? Poder ser.
Sí, es que, bueno, te escuchaba ahora y te escuchaba todo el rato, tanto en el relato y en las palabras de uno y de otra, y me parecía que había un lugar o un espacio común de ambos, que era, a ver, ¿cómo decirlo? Lo íntimo. Están todo el rato jugando en la frontera entre lo íntimo y lo externo, Sí. lo ajeno y lo propio, la Sí, sí, sí. pertenencia y la extranjería. Ujú. Me parece que es algo que resuena en los dos de una manera como muy fuerte, ¿no? Ese estar en... Porque no es una frontera, es lo íntimo y lo ajeno al mismo tiempo. Algo así, no sé. Te estaba escuchando que no sé si ese es el... dentro de todo lo que has podido desarrollar, uno de los lugares comunes de ellos. Sí, bueno, hay en los dos, efectivamente, esa existencia, esa identidad fraguada a base de contradicciones, ¿sí? Eso está en todos, eso está en todo ser humano. En todo ser humano que tenga un poco conciencia de sí, de la dificultad en sí misma de la existencia, ¿sí? Que, a ver, mi defecto puede ser profesional y en filosofía esto es un básico, ¿no? Pero no hace falta ser filósofo para haber sentido esto. Es una condición humana, ¿sí? Estamos atravesados por un montón de dicotomías. Pero es verdad que en los dos hay algo de lo que habla Sebastián en cómo me convertí en hooligan. Hay una parte que, bueno, es que la verdad que es una maravilla que se haya publicado ese libro que nos faltaba de Sebastián. Nos falta el primero, pero eso nos faltaba en castellano y nos estábamos perdiendo mucho. Para los estudiosos, el prólogo de Nae, para los estudiosos, podía faltar, pero hay demasiados ejemplos. Ahora, del libro de Sebastián que nos faltaba, es una auténtica joya. Y hay una parte, un capítulo, en el que responde a si Judá tenía que sufrir, ¿sí? Que es lo que dice Ionescu. Y entonces ahí él responde hablando de la tragedia del pueblo judío. Es un capítulo especialmente delicioso en el que habla de esas dicotomías que están desde luego en los dos. Y una de ellas es la especial sensibilidad, ¿sí? La delicada sensibilidad con la agudeza de la inteligencia. Entonces, bueno, ambos detectan esto, lo expresan, lo aplican a sus personajes, lo sufren, lo viven, lo disfrutan, lo gozan, todo, ¿sí? Y está en los dos. Sí, sí. ¿Alguien más? Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Isabel, gracias a todos por venir. Y entonces solo voy a terminar con una frase. Voy a parafrasear al viejo librero, que es uno de los personajes desde hace 2000 años, que dice que la luz del judaísmo no es la luz del sol. Eso lo dice como respuesta al sionismo, a los que querían ir a Palestina y a trabajar en la tierra. Y dice, la luz no es la del sol, la luz del judaísmo es la lámpara que todos tienen aquí para poder leer. Muchas gracias.